8:49 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo había anunciado antes de la pausa, pero sobre todo en la mañana cuando hacía los comentarios. Está conmigo ya aquí en nuestros estudios José de Chávez, especialista, una persona que ustedes conocen bastante bien, trabaja el tema de las industrias extractivas, ha sido viceministro del Ambiente, trabaja el tema de los conflictos sociales alrededor no solo de las industrias extractivas, sino de la economía, y ha tenido la gentileza esta mañana de venir a conversar con nosotros. Doctor José de Chávez, gusto de saludarlo, buenos días. Buenos días, gracias, y gracias por la invitación. Cooperación, que es una institución muy seria, importante, que trabaja estas materias, y porque trabaja también, a veces la atacan pues en algunos comentaristas o algunos medios de comunicación que ya sabemos desde qué sectores hablan. Doctor José de Chávez, el gobierno centró su interés y su accionar político en lo que Juan de la Puente llama la gobernabilidad en las alturas. Es decir, me relaciono mejor con el fujimorismo y se acaban mis problemas y me dejan gobernar tranquilo. Y se ha desentendido del país en sus múltiples expresiones, desde la, si uno quiere, descentralización hasta los conflictos sociales muy concretos. Hoy, Juliaca, Apurímac, Cusco, los incendios forestales que hay en Cajamarca, en Piura, podría citar varios otros. Saramurillo, claro. ¿Qué está pasando? Es decir, ¿por qué no se ve eso desde el gobierno con claridad? A ver, lo primero es que, sin duda alguna, la impresión que uno tiene, además el origen, si uno ve la propuesta de plan de gobierno de Peruanos por el Cambio, este tema estaba totalmente subestimado. El anexo 7 del plan de gobierno, media página, y solamente planteando el tema del avance del adelanto social como la varita mágica que iba a resolver los conflictos sociales, ¿no? En segundo lugar, si uno revisa lo que han sido los primeros meses, en los 2 primeros meses, absolutamente nada sobre este tema. Se mantuvieron los mismos funcionarios en la Oficina Nacional de Diálogo. Recién en octubre lo nombran a Rolando Luque, que es un destacado profesional, pero los 2 primeros meses, en casos tan complicados como las Bambas, la población siguió viendo a los mismos funcionarios. Tercer indicador preocupante, nombran en esta responsabilidad como asesor presidencial a un señor que no tenía la menor competencia, y en su primer trabajo de campo, precisamente en Saramurillo, Jorge Villacorta, el señor Villacorta, hace un papelón, ¿no? Una vergüenza. Y agudiza la situación y la conflictividad y la desconfianza con la población. Entonces, no tengo la menor duda que este tema ha sido un tema tremendamente subestimado. Además, sin tomar en cuenta, si uno revisa los 4 últimos gobiernos, para hablar del periodo democrático, todos, absolutamente todos, han comenzado sus gestiones con un conflicto de envergadura. Sí. El señor Toledo con el caso Tambo Grande, y además la gran mayoría vinculados con la minería. Después vino el Arequipazo en el 2002, el señor García con Combayo, con todo lo que significó Combayo, y el quinquenio fue un quinquenio marcado por los conflictos sociales. El señor Humala con Conga, además que provocó la crisis del primer gabinete, y ahora el señor Kuczynski con las Bambas, pero con una agenda bastante más complicada. Es decir, digamos, ya no tenemos derecho a sorprendernos alrededor de este tema, ¿no es cierto? Ya, yo puedo entender, porque digamos, la dinámica política debería llevarte a pensar lo siguiente: si no te ayuda la convicción, te ayuda el sentido común. Es decir, los conflictos están. Ya, yo no estoy convencido en que hay que resolver de tal o cual manera, pero son un dato de la realidad. Y ¿cómo interpretar ya no solo esto que usted bien ha descrito en la actitud del gobierno, sino de cómo se están produciendo estos conflictos y qué lógica tienen también desde quienes están en medio de ese reclamo y entienden que el gobierno es débil en eso? Porque ese es el otro problema ya que está pasando, ¿no? ¿Y cuál es la agenda? ¿Y cuál es la agenda? Y además es algo que conversábamos ayer en un espacio, ¿no? ¿Cuál es la agenda legítima que están detrás de los conflictos? Porque si yo no tengo la capacidad de identificar la agenda legítima, voy a tener una lectura donde termino homogenizando los conflictos y mezclando agendas legítimas con agendas ilegítimas, pensando que todos los conflictos son iguales y por lo tanto, en cierta medida también, priorizando salidas duras y en muchos casos superficiales frente a un tema que creo que es fundamental. Entonces, mi punto de partida es que se ha subestimado un tema que creo que es clave, que es fundamental, si es que queremos hablar de gobernabilidad democrática en el país. Creo que no hay capacidades. Creo que el Estado, además, estamos hablando de una política de Estado, la necesidad de construir un sistema nacional que funcione, que tenga una fórmula que el ministro Basombrío alguna vez lo mencionó, me pareció bien interesante, ¿no? Alta prevención y baja, yo esperaría nula,
nula letalidad. Hoy en día la situación es a la inversa. Sí. Casi incapacidad de prevenir, ¿no? Y una alta letalidad. Estamos entre los países con mayor letalidad a nivel de América Latina. El mayor número de muertos, el mayor número de heridos alrededor de conflictos sociales. José Chávez, y en el caso del gobierno, muy temprano, ¿no? O sea, digamos, a los 100 días ya tienen todo este problema. Es decir, porque es verdad que los otros también tuvieron desde el comienzo, pero los problemas, o algunos de ellos, se fueron en una respuesta equivocada de los gobiernos agudizando. Pero aquí hay 5 o 6. El tema de lo que está pasando, yo he conversado también con especialistas de esos temas, por ejemplo, los incendios forestales, que hay que ver la perspectiva también Cañaris. Ahí no sé, avanzó con la segunda etapa de un proyecto, digamos, yo no sé si ya pensar si eso es casual o no. Digamos, hay una zona de Cajamarca que también es minera, que tiene problemas, y también hay problemas con esto, lo de las bambas, que no sea, en fin, ¿hacia dónde apuntar? A ver, ¿cuáles son las anotaciones que ustedes plantean de estamos a tiempo y esto más o menos debería hacerse ya? A ver, digamos, subrayando que creo que no hay soluciones mágicas, pero sí hay la urgencia de revertir tendencias, porque la tendencia es tremendamente preocupante, ¿no? La tendencia estructural de conflictividad social en el país y lo que está pasando en este gobierno. A ver, yo creo que hay 3 o 4, digamos, objetivos que me parecen fundamentales, ¿no? Yo aspiraría, en primer lugar, tenemos que romper una lógica de un Estado que tiene muchas dificultades para intervenir multisectorialmente. Tenemos un Estado que funciona con una lógica de compartimentos estancos, ¿no? Y dentro de esa perspectiva, digamos, la ONS, esta Oficina Nacional de Diálogo, existe, pero digamos no tiene ni las competencias, ni las facultades, ni los recursos, por más que tenga un jefe que sin duda alguna conoce este tema y tiene toda la voluntad y toda la intención de modificar las cosas. Ahora, pero hay otra cosa que quiero decir también, doctor, disculpe que lo interrumpa. El trabajo que Rolando, que es una excelente persona y es una buena designación, que hacía en la Defensoría es distinto. Que hacerlo es el Ejecutivo, ¿no es cierto? Es un acompañamiento distinto. Totalmente. Claro. No, pero bueno, yo sí creo que es un buen punto de partida tener una persona con la capacidad de él y con el conocimiento que él tiene, pero efectivamente ahora él tiene que operar. Claro. Y yo creo que una de las dificultades que tiene este gobierno es precisamente esa capacidad de operar. Exactamente. No hay operadores políticos, no tienen operadores políticos, y eso se ve en todos los espacios. Se ve en el Congreso y se ve, digamos, en el terreno, en los territorios, ¿no? Lo vemos nosotros que estamos presentes en varias zonas de influencia de actividades extractivas. Entonces, yo sí creo que necesitamos un Estado que tenga esta capacidad de intervención multisectorial, necesitamos un Estado que tenga la capacidad de estar presente en los territorios. Creo que es algo que te he mencionado varias veces, pero yo insisto en ese tema. Hay un mapa de densidad del Estado construido por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que está construido a través de quintiles, ¿no? Y que muestra dónde está presente el Estado y dónde está presente el Estado. Si uno cruza ese mapa con la presencia de actividades extractivas, la conclusión es sencilla. Ahí donde están presentes actividades extractivas no está presente el Estado. Entonces necesitamos presencia del Estado, y además estamos hablando de Estado nacional con Estado subnacional, necesidad que articule. Es decir, si no damos capacidades a los gobiernos regionales y a las municipalidades en estos temas, sin duda van a seguir habiendo dificultades. Ahora, si no se atiende esto debidamente, doctor José Chávez, ¿qué cosa puede pasar si además se le suma, por poner solo digamos, un punto de referencia, que lo de APEC ha significado, por ejemplo, convocar a los países de Asia para que vengan a invertir el Perú? Y muchos quieren espárragos, quieren palta, pero también quieren minerales. Y digamos, el presidente ha sido explícito ahí en tratar de invitarlos a donde puedan y quieran venir. Y además se ha firmado un acuerdo con China, ¿no es cierto? Con China, vinculado a varios proyectos. ¿Qué puede significar? No resuelve los conflictos. Encima estás con el ánimo de traer la inversión y, digamos, tienes incapacidad política para ver integralmente el problema. Se puede generar una situación bastante más complicada y compleja de la que hemos vivido en los últimos años, porque además estamos en un momento distinto. Si es que hablamos de actividades extractivas, estamos en un momento completamente diferente. Digamos, hace algunos años teníamos un periodo de superciclo de precios, de bonanza, que generaban recursos y había la posibilidad de transferir recursos. Igual, los recursos no solucionaron los conflictos, pero había ese ingrediente que era
era un instrumento que podía permitir, digamos, generar ciertas condiciones que hoy en día son completamente distintas. Hoy en día estamos teniendo un boom de productivo, por ejemplo, en el caso del cobre, que no está acompañado de recursos fiscales para transferir a las regiones. Si uno ve, el canon se está cayendo. Entonces, es un escenario bastante más complicado que el quinquenio anterior, el del señor Humala, o el quinquenio del señor García, que fue, digamos, el periodo de mayor bonanza y transferencia de recursos vía canon. Entonces, la situación es bastante más compleja. Es decir, si se pretende, digamos, insistir en sacar adelante proyectos extractivos que están seriamente cuestionados, sin crear condiciones diferentes, distintas, además con el debilitamiento que han habido de la institucionalidad ambiental, yo creo que la fórmula nos lleva a una situación bastante complicada. Porque ¿no? El ministro Tamayo y la ministra Galarza, hasta donde yo he conocido las propias discusiones que ha habido en el gabinete sobre el tema de los conflictos, no han estado del lado de evitar, por ejemplo, que la policía y las Fuerzas Armadas entren a esos conflictos. Más bien han estado del lado de que ya habría que pensar eso. El ministro Tamayo por el tema del ducto de los derrames de petróleo, diciendo que ahí hay gente que está cortando la tubería. Al punto, y esto yo lo he comentado porque me lo han comentado dos ministros que estuvieron en esa discusión, inclusive el ministro de Defensa estuvo en contra de la intervención de la Marina en el caso Saramurillo cuando secuestraron o tomaron a los 4 marinos y presentó su carta de renuncia porque el gabinete iba a meter a la Marina como de lugar. O sea, lo que quiero decir es que ya en el gabinete está más bien ganando la idea de que hay que meterse duro a sacar a todo esto que están boicoteando el desarrollo. En el caso de las Bambas, la atención fue estado de emergencia o salida dialogada. ¿No? Sí. Creo que el caso de las Bambas también es un buen ejemplo de esas tensiones. Felizmente se impuso esta lógica de una salida dialogada. No hay que perder de vista que el 7 de diciembre se vence el plazo de los 45 días que fue el compromiso del vicepresidente Vizcarra. Sí, yo creo que evidentemente deben haber tensiones fuertes dentro del gabinete y ahí yo sí abro un cierto margen pequeño, pero de optimismo. Yo esperaría que algunos sectores, algunos miembros de ese gabinete, pienso en Marisol Perestello, pienso en el mismo Vizcarra, que tienen otro manejo, otra perspectiva, otra mirada, claramente en el caso de las terminen Bambas, ¿no? jugando un rol más importante. Es legítimo, ¿no? Lo que están pidiendo. Sin duda. Cuando el ministro Tamayo no pudo ni llegar. Así es. O sea, ¿no? digamos, ahí hay dos visiones, ¿no? Ahí claramente hay dos visiones y yo espero, bueno, ahora estamos viendo a la ministra de Justicia en Saramurillo, con capacidad de actuación, con mucha iniciativa. Entonces, efectivamente, en esa tensión yo esperaría, digamos, que los sectores más dialogantes terminen imponiéndose, aunque evidentemente las presiones son muy fuertes. Y creo que es preocupante, yo sí creo que ahí hay que abrir una reflexión sobre lo que está pasando en el Ministerio del Ambiente, ¿no? Que está en franco proceso de retroceso, cuando el Ministerio del Ambiente lo que necesitaría es plantear contrapesos que son sumamente necesarios, ¿no? No, necesarísimo para poder, digamos, configurar un escenario que además, ojo, este tema de la OSD, que queremos ser país primero mundo, también incorpora esos elementos. Sin duda ¿no es cierto? Y no es que a ellos le puedes trampear como disimular una cosita para que te puedan aceptar. Chile tuvo que implementar 52 políticas en materia ambiental para entrar a la OCDE. Doctor José Chávez, el tiempo me ha ganado lamentablemente, pero le agradezco muchísimo, siempre por la claridad de su punto de vista, y vamos a tener oportunidad de seguir conversando. Con mucho gusto. Muy amable. Ha sido José Chávez, conmigo hasta el día de mañana de 7 a 9 aquí en No Hay Derecho.